La herida no te convierte en débil, te revela. Y esa revelación es insoportable para quien ha construido su identidad sobre una invulnerabilidad aparente. Porque cuando el golpe llega no pide permiso, no avisa, no se adapta a tu calendario ni a tu narrativa. Llega y quiebra algo interno que ya no vuelve a su forma original. Y ahí, justo ahí, nace el alfa herido. No como una figura romántica de película, sino como una conciencia despierta a la fuerza. Porque el dolor, cuando es profundo, no se puede ignorar, no se puede maquillar, no se puede distraer con ruido externo. Te obliga a detenerte, a mirarte, a revisar qué parte de ti estaba dormida, confiada, cómoda o simplemente ingenua. Y ese momento es el cruce real entre dos caminos: en el de la negación, que endurece sin sanar, y el de la integración, que transforma sin destruir. La mayoría elige el primero, porque duele menos a corto plazo. Pero el verdadero alfa herido no se construye desde la negación. Se construye desde la aceptación cruda de que algo te dolió, que algo te marcó, que algo te quitó una versión antigua de ti y no va a devolvértela. Y ahí aparece el lobo, no como un salvador que viene a rescatarte, sino como un testigo interno que observa cómo respondes cuando ya no puedes fingir normalidad, cuando ya no puedes actuar como si nada hubiera pasado. El lobo no juzga, pero tampoco consuela. Empuja a que uses la herida como un punto de anclaje para un nuevo nivel de conciencia, porque entiende que el dolor no integrado se convierte en resentimiento, y el resentimiento se convierte en un sabotaje crónico que filtra cada decisión, cada relation, cada proyecto. Te vuelve peligroso para ti mismo y para otros. El alfa herido no es el que más sufrió, es el que decidió no transmitir su herida como violencia ni como excusa, sino como combustible interno para elevar su estándar mental y emocional. Y este proceso no es limpio, no es rápido, no es inspirador. La mayor parte del tiempo es incómodo, solitario y silencioso, porque mientras otros siguen reaccionando, tú estás aprendiendo a responder. Mientras otros buscan culpables, tú estás buscando comprensión. Mientras otros se endurecen, tú estás afinando tu criterio. Y esa diferencia no se nota de inmediato, pero con el tiempo se vuelve abismal. El alfa herido desarrolla una profundidad que no se puede fingir, una calma que no proviene de la ausencia de conflicto, sino de haberlo atravesado sin romperse. De haber tocado límites internos que no sabías que existían, y haber descubierto que, incluso ahí, había algo que resistía, algo que observaba, algo que elegía. Y esa capacidad de elección en medio del dolor es la semilla real del poder, porque ya no dependes de que todo esté bien para estar centrado. Ya no necesitas condiciones ideales para actuar con integridad. Ya no confundes comodidad con paz, y aquí es donde muchos fallan. Intentan volver a ser quienes eran antes de la herida. Intentan recuperar la inocencia perdida, la ligereza anterior, la confianza automática, pero eso no vuelve. Y no debe volver, porque lo que perdiste fue una versión incompleta de ti que necesitaba ser desmantelada para dar paso a algo más íntegro, más consciente, más peligroso en el mejor sentido de la palabra. Y el lobo lo sabe. Por eso no intenta cerrar la herida rápidamente. No la tapa. No la olvida, la incorpora a su movimiento, aprende a caminar con ella, aprende a cazar con ella, aprende a sentir, sin dejar que el dolor lo gobierne. Y esa integración es lo que diferencia al alfa herido del resentido, porque uno transforma el dolor en criterio, y el otro lo transforma en amargura. Uno gana profundidad, el otro pierde ligereza. Uno se vuelve selectivo, el otro se vuelve reactivo. Te obliga a dejar de explicar tu dolor a quienes no pueden sostenerlo. Te obliga a procesarlo internamente, sin garantías, sin aplausos, sin testigos. Y ahí se forja algo nuevo, en una relación distinta contigo mismo, basada no en la fantasía de invulnerabilidad, sino en la confianza de que puedes atravesar lo difícil sin traicionarte. Y esa confianza es más poderosa que cualquier autoestima inflada, porque no depende de sentirte bien, depende de saber quién eres cuando no lo estás. Y el alfa herido empieza a moverse distinto. Habla menos, observa más, reacciona menos, decide con más precisión. No porque se haya vuelto frío, sino porque se volvió claro. Y la claridad corta más que la fuerza bruta, porque elimina la confusión, la impulsividad, la necesidad de demostrar. Cuando ya no necesitas demostrar, puedes concentrarte en construir. Y este es solo el inicio. Porque la herida no se convierte en poder por sí sola. Se convierte en poder cuando la trabajas, cuando la enfrentas, cuando decides que no va a dirigir tu vida desde las sombras. Y ese trabajo es
interno, diario, silencioso, sin fecha de cierre. Mientras el mundo sigue girando rápido, tú aprendes a moverte con un ritmo más lento pero más firme, porque sabes que quien se apresura a sanar suele esconder cosas que, tarde o temprano, vuelven a sangrar. El lobo no sangra en público, pero tampoco niega su sangre. La lleva consigo como memoria viva, como recordatorio de lo que cuesta estar despierto. Y tú empiezas a entenderlo también. El verdadero poder no es no ser herido, es no quedar atrapado en la herida. Y esa comprensión, esa simple comprensión, lo cambia todo. La segunda fase del alfa herido comienza cuando el dolor deja de ser un evento para convertirse en un estado latente. Es una presencia constante que ya no grita, pero tampoco desaparece. Y es justo aquí donde se revela quién está realmente dispuesto a transformarse. Porque mientras el impacto inicial del golpe despierta a cualquiera, sostener la conciencia en el tiempo exige carácter. Esta es la etapa donde muchos se traicionan, porque se cansan de sentir, se cansan de procesar, se cansan de no volver a esa versión cómoda que eran antes. Y entonces empiezan a buscar atajos emocionales en distracciones, relaciones superficiales, consumo, ruido, cualquier cosa que amortigüe la herida sin sanarla realmente. Y esa elección tiene un costo invisible. Cada evasión entrena a tu mente para huir. Cada distracción refuerza tu incapacidad de estar presente contigo mismo. Pero el alfa herido no huye, no porque sea más fuerte, sino porque entiende algo que otros no quieren aceptar. Aunque lo que no se enfrenta se enquista, y lo que se enquista gobierna desde la sombra. En este punto, el lobo interior se vuelve más severo, no más agresivo, sino más exigente. Porque esta etapa no tolera la tibieza, no permite medios. Vegdagis no acepta narrativas cómodas para justificar la inacción. El lobo te obliga a mirar tus patrones, a reconocer cómo esa herida empezó a influir en tus decisiones, cómo te volvió desconfiado, o por el contrario complaciente, cómo te hizo endurecerte o cerrarte por completo, cómo empezó a filtrar tu forma de amar, de trabajar, de relacionarte con el mundo. Y ver todo eso duele más que el golpe original, porque implica aceptar que el daño no terminó cuando ocurrió el evento. El daño termina cuando tú lo integras, y mientras no lo hagas, sigue activo, sigue tomando decisiones por ti, sigue distorsionando tu percepción de la realidad. Aquí el alfa herido asume una responsabilidad que pocos están dispuestos a cargar. Deja de preguntarse, ¿por qué me pasó esto a mí? Y empieza a preguntarse, ¿qué voy a hacer con esto? Deja de buscar culpables externos y empieza a vigilar su mundo interno con una atención casi quirúrgica, porque entiende que no puede controlar lo que ocurrió, pero sí puede controlar en qué se convierte a partir de eso. Esta vigilancia no es paranoia, es presencia. Es darte cuenta cuando reaccionas de más, cuando te cierras sin necesidad, cuando atacas para no sentir, cuando te justificas para no cambiar. Y cada vez que detectas uno de estos movimientos internos, tienes una opción a repetir el patrón o interrumpirlo. Esa interrupción es el verdadero entrenamiento mental. No es fácil, no es automático. Requiere frenar el impulso rasper hondo, sentir la incomodidad sin huir, y elegir distinto. Y repetir ese proceso cientos, miles de veces, hasta que la mente aprende un nuevo camino. El lobo acompaña ese entrenamiento, no con palabras, sino con una presión constante, con esa sensación interna de que sabes lo que deberías hacer incluso cuando no quieres hacerlo. Y esa voz no se apaga con argumentos, se apaga con coherencia sostenida. En esta fase también se redefine por completo tu relación con la fortaleza. Descubres que ser fuerte no es aguantarlo todo sin quejarte. Ser fuerte es saber cuándo poner límites, cuándo retirarte, cuándo decir no, cuándo proteger tu energía, porque la herida te enseñó una lección valiosa: no eres infinito. No puedes exponerte a todo sin consecuencias. Y esta selectividad no es egoísmo, es supervivencia consciente. El alfa herido deja de estar disponible para todo y para todos. Deja de intentar salvar a quienes no quieren cambiar. Deja de explicar su proceso a quienes solo buscan juzgarlo. Esta retirada estratégica puede sentirse como soledad al principio, pero es una soledad distinta. No es vacía, es limpia, porque ya no estás rodeado de estímulos que te drenan la energía. Y en ese silencio, empiezas a escucharte con más claridad. Empiezas a sentir cuando algo resuena contigo y cuando no. Empiezas a confiar en tu intuición, no como algo místico, sino como la suma de todas tus experiencias procesadas. Aquí el lobo se afila, no en la agresión, sino en el criterio. Aprende a distinguir un peligro real de una amenaza imaginaria. Aprende a no reaccionar desde la herida. Aprende a no confundir protección con ataque. Y esta distinción es clave, porque muchos alfas heridos se vuelven hostiles, no por maldad, sino por confusión. No saben cómo protegerse sin dañar, y terminan aislándose más de lo necesario o generando conflictos que solo refuerzan su narrativa de que el mundo es un lugar hostil. El alfa consciente rompe ese ciclo. Entiende que puede ser firme sin ser cruel, que puede ser distante sin ser frío, que puede ser selectivo,
sin ser arrogante. Y esta madurez no se anuncia con bombos y platillos, se nota. Se nota en cómo manejas el conflicto, en cómo respondes al rechazo, en cómo atraviesas la frustración sin perder tu centro. Esta etapa también te enfrenta a la virtud de la paciencia, porque la transformación profunda no es rápida. Habrá días en los que parecerá que no avanzas, días en los que la herida volverá a doler, días en los que te preguntarás si todo este trabajo interno realmente vale la pena. Y es justo ahí donde muchos abandonan, no porque estén peor, sino porque no ven resultados inmediatos. La mente quiere pruebas rápidas, gratificación instantánea, pero el alfa herido aprende a confiar en procesos largos. Aprende a medir el progreso no por cómo se siente en un día específico, sino por cómo responde a lo largo del tiempo. Aprende a notar que ya no explota como antes, que ya no se pierde en ciertos pensamientos obsesivos, que ya no tolera dinámicas tóxicas que antes aceptaba como normales. Esos cambios son silenciosos, pero son estructurales, y el lobo reconoce ese progreso, no con euforia, sino con una sensación de estabilidad, porque sabe que lo que se construye lento se sostiene mejor. En esta segunda fase, algo empieza a asentarse dentro de ti. Una base interna más sólida, una identidad menos reactiva, una presencia más contenida, más segura, y aunque la herida sigue ahí, ya no gobierna tu vida. Ahora informa, ahora orienta, ahora te recuerda qué es lo que no quieres volver a hacer. Ese recuerdo se convierte en tu guardián interno, en tu frontera más clara, en tu criterio más afinado. Y así, el alfa herido deja de definirse por lo que le pasó y empieza a definirse por cómo eligió responder. Y esa elección repetida día tras día es lo que empieza a convertir el dolor en poder. No en un poder ruidoso y llamativo, sino en uno silencioso, estable. Un poder que es peligroso para la mediocridad, porque no depende de condiciones externas. Mientras otros siguen huyendo de su herida, tú aprendes a caminar con ella sin que te arrastre. Y el lobo, tu lobo, sigue ahí, no para protegerte del dolor, sino para recordarte que ya sobreviviste a lo peor y sigues de pie. La tercera fase del alfa herido emerge cuando el dolor ya no domina tus decisiones, pero tampoco desaparece. Ese equilibrio incómodo es donde se define la verdadera transformación, porque aquí ya no puedes usar la herida como excusa ni como bandera. Ya no puedes justificar errores diciendo que estás roto, ni puedes reclamar comprensión eterna por algo que ocurrió hace tiempo. Aquí, el trabajo se vuelve más exigente, porque te pide coherencia sostenida, te pide vivir a la altura de lo que entendiste, no de lo que sentiste. Y muchos fallan en este punto, porque se enamoran de su narrativa de superación, más que de la disciplina diaria que la sostiene. Y si no respetas esa memoria, repites patrones con otros nombres. Con esa sensación interna de incomodidad, cuando estás a punto de traicionarte sin un motivo real. Viene como un pequeño nudo en el estómago, como una tensión leve en el pecho, como una intuición que dice: esto no es alineado, aunque no sepas explicarlo. Al contrario, la ambición se vuelve más limpia, menos ruidosa, más enfocada en construir algo que te represente de verdad, no algo que impresione a otros. Y esa limpieza incomoda a quienes aún operan desde la herida abierta, porque no entienden por qué no compites por atención, por estatus, por aprobación.
Y sostener esos vínculos por lealtad al pasado es otra forma de traición al presente. En esta etapa, empiezas a valorar la calidad sobre la cantidad, la profundidad sobre la intensidad, la coherencia sobre la excitación momentánea. Ya no llenas el tiempo por miedo al vacío, ya no te saturas de estímulos para no pensar. Creer que por entender ya no necesitas involucrarte, que por ver patrones ya no necesitas arriesgarte. Se compromete con la vida desde un lugar más limpio, se involucra sin perderse, se entrega sin disolverse. Y esa confianza es el verdadero resultado del trabajo previo. Sabes de dónde vienes, sabes lo que dolió, sabes lo que aprendiste, y no necesitas revivirlo constantemente para sentirte válido. Y el lobo no rumia, avanza, llevando la memoria como brújula, no como carga. Aceptar eso libera una enorme cantidad de energía, porque dejas de gestionar percepciones ajenas y te concentras en tu rumbo. El lobo camina ahí, no al frente, no atrás, sino dentro. Y mientras sigues avanzando, entiendes que el dolor no te hizo especial, te hizo responsable. La cuarta y última fase del alfa herido es el punto donde todo lo anterior se integra. Ya no se siente como un trabajo interno, se convierte en tu forma de vida. Ahora estás habitando lo que forjaste. Y esa diferencia, aunque sutil, es radical.
El alfa herido que llega hasta aquí no busca validación, no busca reconocimiento, no busca pertenecer a nada que no resuene con su estructura interna. Te permite escuchar sin reaccionar, negociar sin ceder, detectar la manipulación sin caer en ella. Y es aquí donde se pone a prueba tu dominio real, porque responder desde el ego herido sería fácil pero innecesario. Y que a veces la victoria es simplemente no entrar al juego. Esta capacidad de elegir tus batallas no nace del miedo, nace de la abundancia interna. Otros observan cómo te mueves, cómo decides, cómo reaccionas. Y eso tiene un impacto
Porque el crecimiento real no ocurre en aislamiento total, ocurre cuando eliges exponerte a mensajes que elevan tu estándar. Porque ese es el verdadero poder, no el que se muestra, sino el que se sostiene día tras día en silencio.